Ana Barbie, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación de venir aquí al Museo Anadón. Queremos hablar de Victoria, realmente queremos hablar de historia cuando estamos con vos. Y quería hablar sobre esta pintura. Vamos a ubicarnos un poquito, es grande, ¿no? Muchos tenemos como esta imagen de Victoria como Sí, una casi grabada a fuego, sí, ¿no? como un icono. Pero Es como bueno, un icono, sí. ubiquémonos un poquito sobre la obra en sí. ¿Por qué se hizo? ¿Quién la hizo? Sí, qué bueno, ¿qué tal? Bueno, Ricardo, muchas Ana. gracias por la invitación y gracias al museo, ¿no? Por recibirnos como Ujú. siempre, con esa gentileza y esa predisposición que lo caracteriza. Bueno, esta obra, que realmente vos lo decías, ¿no? Es como que nos representa, nos vemos reflejados allí. Es una pintura de Salina Ferro, Ujú. reconocida artista local, que recreó desde su perspectiva lo que fue el día de la bendición del oratorio, o más específicamente el oratorio en sí, en el marco de lo que era la matanza en aquel momento, ¿no? Si uno lo observa, dice, bueno, es el oratorio Ujú. tal como ella lo recrea, lo imagina, desde el punto de vista plástico, pero en realidad la ubicaríamos unos años después respecto de la bendición del oratorio, porque tenemos hacia el fondo, hacia la izquierda, un edificio que sabemos es de mediados del siglo XIX. Ujú. Igualmente, esta obra es muy, muy valiosa porque realmente logra esto que vos decís, una imagen, Ujú. porque la historia es palabra, es texto, pero lo importante es recrear imágenes, Ujú. imaginarnos cómo era aquel pasado, cómo eran esas personas, cómo se vestían, qué hacían, qué es lo que... Bueno, eso es fundamental para la Ujú. comprensión de ¿Y ese con qué pasado. motivo se hizo esta obra? Esta obra se hizo en 1954, hubo en Victoria algo muy interesante que se llamó la Semana de Victoria, en donde participó tanto Gregorio Spiazzi, el Ujú. sacerdote que estaba como teniente cura, no era párroco en ese momento, pero él motiva junto a las fuerzas, digamos, civiles, culturales de la ciudad, todo un movimiento y una serie de eventos en relación de la celebración de Victoria. Mucho se ha dicho, ¿por qué 1954? ¿Qué se celebraba? Bueno, no es que se celebrara puntualmente, sino que como que se recreó, se miró hacia atrás y bueno, se celebró la bendición del oratorio, se celebró años atrás el reconocimiento de lo que hoy es la Basílica Parroquia de Victoria, se recordó también el cambio de nombre de la Matanza a Villa de la Victoria. Bueno, hay una serie de eventos que incluso, Ricardo, si recorremos la ciudad, y al Cerro de la Matanza, vamos a encontrar placas que todavía recuerdan aquella semana de Victoria que fue dejando como marcas o mojones en la ciudad. Ujú. Entonces se hace un certamen de quién recrearía, digamos, aquel pasado del oratorio y Celina Ferro es la que gana ese concurso. Por Me, eso queda ajá. este magnífico registro, Mm. testimonio, Me ¿no? voy a esta obra que es de Ana, La Matanza, hoy Victoria de Pago a Pueblo, del que estuvimos, bueno, leyéndolo y conociendo un poquito. Hiciste mención así rápidamente al tema de, bueno, pasa de Victoria, La Matanza a Victoria. Ahí hay como un vacío, ¿no? No se Sí, sabe por qué pasó, hay, sí, por qué el cambio de nombre, ¿no? me río porque es un tema que vos sabés que vos que Sí. estás en muchos eventos culturales y demás, ves que se repite la pregunta y bueno, mi respuesta, por lo menos en mi caso, es que son hipótesis, que no, es uno de mis desvelos, que muchas veces he concurrido a los archivos, sobre todo el de Entre Ríos, buscando una respuesta, porque bueno, más allá de la norma que dispone concretamente el cambio, los motivos profundos de ese cambio, yo honestamente no puedo dar cuenta porque no hay fuentes a las que yo haya podido acceder. No digo que no existan, porque la historia es una construcción permanente en donde ve las razones profundas del cambio. Pero bueno, sabemos, si hemos leído el libro de Anadón y Badaraco, Murature de Badaraco, ellos dan una serie de posibles respuestas a esa Ujú. pregunta. Pero en el sentido, bueno, que se deja un nombre luctuoso que recordaba la matanza, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, por otro que tiene una connotación feliz, como el de Victoria, pero no deja de ser diferentes teorías o Teoría. hipótesis, respuestas posibles. Bueno, Yo creo que eso todavía falta es por... esto lo que nos apasiona la historia, ¿no? Que Sí, siempre nos deja sí, cosas por resolver y sí, algunas y muchas para imaginar, mucho sí, también esta nota sí, tiene que ver un poco con eso. Estaba sí, viendo, hablando en tu libro, me encuentro con nombres, con apellidos y en muchas cosas una sociedad que tiene mucho que ver con la que todavía persiste en Victoria, las diferencias culturales, sí, esto parecía que estuvo desde el seno, desde el sí, nacimiento
Sí. de la ciudad. Pero bueno, vamos a hacer un poco un ejercicio, a ver si recreamos un poquito aquella matanza de 1810, 1806, Sí. 1812. ¿Qué tipo de comunidad? ¿Era una comunidad rural? Claro, antes del oratorio, efectivamente, son pagos. Los pagos son áreas rurales donde las personas y las familias, a veces reunidas en familia, a veces parejas o grupos, vivían dispersos. Como podemos pensar en nuestra área rural de unos años atrás, Ricardo, porque hoy por hoy sabemos que en nuestra área rural viven, por supuesto, muchísimas personas, pero no, por ejemplo, la cantidad que vivía cuando yo era chica y vivía en el campo. Pero bueno, pensemos en eso. Todo lo que son los distritos del departamento Victoria eran los pagos. Y en esos pagos la gente distribuida, dispersa, dedicada sobre todo a la actividad ganadera. Sobre todo la actividad ganadera. Muchos de esos recursos tuvieron que ver para la conformación de... Absolutamente, porque es importante ver, y esa es una de las cosas que rescato, es este cuadernillo que Salvador Joaquín de Espeleta dejó, él como responsable de recolectar la limosna para el oratorio. Allí deja nombres, apellidos, cantidad de vacunos, que era el aporte o limosna para la construcción del oratorio. Y allí vemos que mayoritariamente la limosna consiste en esto. Algunos por ahí donan en metálico, pero son los menos. En realidad la actividad es pecuaria, no es una ganadería como la que conocemos hoy, por supuesto, tiene sus propias características, pero esa es la actividad fundamental. Entonces viven dispersos en los campos, en la actividad ganadera. ¿Qué pasa en La Matanza? La Matanza está, como todos sabemos, a orillas del río. Entonces ahí también comienza a desarrollarse una actividad fluvial, comercial, y hay una reunión de pobladores que también están dispersos. No es que estaban ya todos reunidos, sino que están dispersos. Y allí tiene la idea de este grupo, liderado por Salvador Joaquín de Espeleta, de pedir la autorización para construir un oratorio. Esto que digo que estaban residiendo en las proximidades del arroyo La Matanza, como se le decía en aquella época, hoy Riacho Victoria, viene de un censo, porque la riqueza que tenemos en Entre Ríos también es que tenemos muchos censos para consultar, y hay uno muy antiguo, de 1803, otro de 1820, y yo en el libro son dos de las fechas donde bastante me baso, me poso, porque veo el antes, o sea, antes de 1810 y después de 1810. Y en esa sociedad, como vos muy bien indicabas, ya está la presencia de clases sociales, está la presencia de pueblos originarios. ¿Qué pueblos originarios? Bueno, los que se mencionan en las actas de los libros del oratorio son pueblos provenientes de lo que hoy diríamos la provincia de Misiones, guaraníes, y guaycurúes. En ningún momento se hacen una división con los guaycurúes, como si fuese otra cosa. Sí, claro, porque ellos no provienen de lo que hoy es Misiones, como para comprendernos bien, sino más bien del norte de la provincia de Santa Fe. Son naciones aborígenes diferentes. En algunos casos vienen por su propia decisión, huyendo de situaciones de guerra, de destrucción que pudo haber en sus lugares de orígenes, y otros también hay un grupo que está documentado que va a ser trasladado a La Matanza en la época de la República de Entre Ríos. Eso ya lo mencionan Anadón y Murature de Badaraco en su obra. De manera que hay desplazamientos espontáneos y hay desplazamientos forzados. No descarto, pero en ningún momento en los documentos que yo consulté hablan descendientes de los chanáes o de las etnias que conformaban el colectivo charrúa. Las actas no lo especifican. Hablan de guaycurúes hasta 1820, y hablan de pueblos de guaraníes. Claro, es como si hubiera una relación con otro tipo de aborigen más cercana. Exactamente, es como que hay una migración interna. Y yo ahí estudio un poco por qué migraban. Entonces, ¿qué pasaba entre 1810 y 1820, por ejemplo, en las ex misiones jesuíticas que ya habían sido obligadas, ¿no es cierto?, los jesuitas a abandonarlas, ya se habían dispersado, había continuos conflictos con los países vecinos, en fin, había una situación de inestabilidad absoluta y de riesgo. Entonces, podemos hacer la hipótesis de que ellos venían escapando y se iban afincando. Lo que yo sí compruebo es que es una constante, porque
Luego voy al censo de 1849, me separo en el tiempo y lo dejo allí planteado porque, bueno, la idea de todo trabajo es que haya muchas personas que se entusiasmen y quieran seguir investigando, que están consignados en 1849, también hay aborígenes en lo que es hoy Victoria. Quiere decir que hay una situación y en el censo de esclavos de 1848, fíjate que si bien los aborígenes no eran personas esclavizadas desde la ley, pero están en el censo ese de esclavizados, también hay aborígenes. Tenían como un nivel social similar, digamos. Un nivel social asimétrico, porque ellos aparecen siempre en una situación de servicio. ¿Había esclavitud entonces? Exactamente. Había africanos y africanas y afrodescendientes sometidos al régimen de la esclavitud, personas esclavizadas, pero también había libres. Eso, ¿por qué lo puedo decir así con esa certeza? Porque en las actas de bautismo, de matrimonio y de defunción, que eran como el registro civil en aquella época, porque no existía registro civil, sino que la iglesia era la que hacía el registro de estas cuestiones vitales del ser humano, quedan consignados los datos: nombre, apellido, situación, libre, por ejemplo, decía el nombre, esclava o libre o mulato o parda, porque no solamente ya se empieza también a observar una mestización. Digamos, y hablamos de gauchos, hablamos de criollos, españoles, poco italiano, ¿no? Todavía no. Los italianos en la etapa de la obra no han llegado todavía, por lo menos que yo los haya registrado a La Matanza. Porque al departamento y Entre Ríos es otra historia, pero lo que yo observé en La Matanza no quedó nadie consignado al menos. O sea que no digo que no, porque es impresionante la mezcla de sangre que ha habido en esta zona cuando uno empieza. Ahora, defectos de profesión, tantos años de uno de trabajar con la noticia, con la información, con la noticia dura. Hay un personaje fundamental en la historia de Victoria, irreemplazable, yo creo de primera línea, que a mí me genera mucha, vamos a ponerle la palabra sospecha, curiosidad. Joaquín de Espeleta. ¿Por qué? Eso es la pregunta que a mí cuando me cruzo con tus trabajos y los de otros. Sí, claro que los hay, sí. ¿Qué lo movilizaba a Espeleta? ¿Qué tenía él que no tenían los otros? ¿Por qué Victoria? ¿Por qué su insistencia? Porque él, en tu libro, dejan claro también que hasta se comprometía económicamente para poder llevar el ¿Qué lo movilizaba desde tu mirada? Antes de pasar a Espeleta, te quiero cerrar algo cortito de los italianos. Hay una obra que habla de los italianos en Entre Ríos que rescata la presencia de un italiano, pero como te dije, no aparece en los libros del oratorio. Eso como para dejarlo que no quede. Los italianos, o mejor dicho, la inmigración ligur, porque provienen, las primeras oleadas son de la Liguria, es en la década de 1830 en adelante. Y en esta obra yo decidí tomar hasta 1820 lo que es el censo. Además de españoles, también hay portugueses en esta etapa. Comienzan a aparecer portugueses. ¿Y por qué Salvador Joaquín de Espeleta? Bueno, la intencionalidad no es para escaparle a la respuesta para nada, pero la intencionalidad de Espeleta yo no te la puedo responder, porque nosotros en la historia nos basamos en las fuentes. Igual te puedo dar mi impresión personal. Vos sabés que no me llamó tanto la atención. Te voy a explicar por qué. La inmigración vasca es tan antigua como la colonización española. Todos sabemos, bueno, que España está unificada, que está el País Vasco y que cada región, los vascos tienen sus particularidades. Yo explico en el libro que en el siglo XVIII el área, específicamente el País Vasco español, sufre muchísimo la guerra, la invasión napoleónica, en fin, hay una serie de circunstancias, crisis económicas internas, o sea que ahí hay como un fortalecimiento de la salida de vascos y navarros hacia lo que eran las tierras de España, las colonias hispanoamericanas. Entonces, en ese contexto ubicamos a él y su hermano. Luego él, bueno, llega a Montevideo y ahí se casa, luego van buscando, digamos, hay contactos de todo tipo, personales, familiares, comerciales, llega a estas tierras. Yo identifico en él lo que he llamado, en la noche de la presentación del libro lo explicaba también como yo lo veo, y esto pero ya es como una conclusión personal, en ningún lado está escrito,
que él era un héroe colectivo, es decir, él encarnó en su momento, no solo él, sino que encarnó lo que un grupo de personas, en donde aparecen sobre todo los hombres, pero hay muchísimas mujeres colaborando, aportando, acompañando el proyecto de tener un oratorio. Y decimos, ¿y por qué un oratorio? Bueno, sí eran personas de fe. En ese momento, cuando éramos colonia española, hay autores que dicen que era una sociedad eh, en donde no se diferenciaba prácticamente nada lo religioso, de lo civil, de lo público y de lo privado. Estaba todo muy mezclado. O sea, la religión, la fe, era parte de la idiosincrasia, digamos, de la forma de ser y de actuar. Entonces, por un lado tenemos una cuestión de fe, pero también tenemos un proyecto. Yo lo que veo claramente en Espeleta, en su hermano, en Galarreta, que fallece al poco tiempo, pero igual acompaña mucho el oratorio, que es otro vasco que está aquí asentado, es la idea bien del oratorio, pero el oratorio como una base como para pedir la fundación del pueblo. Porque eso está muy dentro también de las prácticas y de las tradiciones hispanoamericanas. Lo vemos en otros casos en la misma provincia de Entre Ríos. Fíjate que él es el garante de todos los vecinos. Claro. Eso es lo que me Entonces, llamó la atención. Es llamativo, es muy porque llamativo. Se compromete de una forma hasta pecuniariamente. Exactamente, y él era una persona de negocios, de comercio, o sea, no es que vos digas, ¿Y bueno... vivía en Victoria? Sí, él con su familia residió en Victoria. Ahí la en prueba... Victoria, digamos, la Matanza. La Matanza, está bien, vivía en Victoria, pero en la Matanza en aquella época, él bautiza, hace bautizar con su esposa uno de sus hijos en Nogoyá, entonces ahí queda la prueba de su presencia. Porque así como vos te cuestionabas esto, yo al empezar a investigar, yo cuestiono todo. No cuestiono el quehacer de mis antecesores, investigadores. Esa es la base, ese es el marco. Pero al mismo tiempo yo me pregunto, porque este tema ha sido trabajado por otras personas, muy bien trabajado. Entonces el plantearlo es como que yo quería responderme preguntas a mí primero. Claro. Decir, bueno, a ver, ¿en qué años, qué dato tenemos? Y ahí fui como, a ver, ¿qué es lo que está comprobado? ¿Qué es lo que yo puedo decir? Sí, acá está escrito, hay testimonios ciertos, separando un poquito porque a veces se va generando una especie de mito que forma parte de la historia, pero no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero investigar seriamente, quiero decir, bueno, tener certeza. Certeza, por lo menos. Por lo más cercano. Claro, lo más cercano. Y sobre todo honestidad. Honestidad en el sentido de decir, bueno, esto está basado en tal fuente, tiene un aparato crítico importante la obra, por más que es breve y sintética, pero por esto también, para la persona que lo lee, dice, bueno, a ver, ¿dónde está? ¿Quién lo dice? Alguien dice, ay, a mí me interesaría esta parte, profundizarla, ¿por dónde puedo empezar? Porque, repito, es muy importante seguir investigando y seguir poniendo a prueba e interpelar, no quedarnos con el relato consagrado, ¿no? Que un poco la tarea en esta obra, pero fue como primero una tarea personal, siempre pensando en la comunidad, obviamente, es responderme esas preguntas. Y también porque por ahí surgen otras propuestas y otras respuestas y uno dice, no, ¿por qué aquí? ¿Por qué ellos? Entonces yo qué voy descubriendo, esta figura, o redescubriendo la figura de Espeleta, pero trabajando muy en equipo con su hermano y muy, muy cercano a otro grupo. Y te repito, no solamente hombres, hay mujeres que, por ejemplo, son importantes colaboradoras o contribuyentes de esa limosna que se pone para el oratorio, digamos. Claro. Eso me parece interesante. Bueno, y hoy lo vemos como todo junto, pero no se hace mucha referencia al tema de la isla. Exacto. No, es como si no fuese todavía parte del territorio propio. Mira, en ese momento la isla se visualiza más como el riacho o el canal navegable, porque sí hay viajes por el río, buscando, como hemos buscado el victoriense salir. En esta etapa específicamente que yo investigo y que es la que recreo en la obra, prácticamente no he encontrado referencias, pero si yo voy un poquito hacia atrás y hacia adelante, se habla de lo que es la isla del Pillo, porque era un lugar donde, bueno, utilizado para las personas de mal vivir, tener como un refugio. Eso ya venía desde antes, y persistió incluso en los nombres.
Y investigando en la década de 1820, todo lo que tiene que ver con cuando ya hay, ¿por qué 1820? Porque ya hay registros del libro de rentas y demás. Eso yo no lo desarrollé en la obra, pero lo vi. Ahí se habla de la isla en relación también a otros refugios donde se practicaba el contrabando, vamos a decirlo con todas las letras, porque había un puerto autorizado o un lugar donde las autoridades, bueno, como sabemos, cobraban los derechos correspondientes de entrada y de salida, y otros que no. Entonces se informaba, la autoridad le informaba a las autoridades de la capital, bueno, que habían hecho un procedimiento, que habían decomisado, pero no especifican exactamente. Suponemos, o podemos suponer en la costa, pero no hay todavía referencias de ocupación todavía, pero en esto hay que hilar muy fino en los tiempos, porque una vez se como bueno, estamos 1820. Claro. 1820. Ahí agarra otra velocidad después ya, exacto. ¿no? A partir de sí. esa sí. esa, Por eso uno de mis desafíos era ese, porque cada vez que me entrevistaban o daba alguna charla para el 13 de mayo, la pregunta también era, ¿y qué pasó después del 13 de mayo? Y tomé la pregunta como título de un apartado del libro. Bueno, ¿qué pasó después del 13 de mayo? Y se fue entretejiendo una sociedad en donde la religión siguió siendo importante, en donde ahí podemos ir visualizando los sectores sociales. Un recurso muy interesante que dan algunos historiadores es ver el pago de los derechos en los sepelios. Si bien todos vamos a fallecer, el pago de los derechos en aquella época era totalmente diferencial. Entonces algunos pagaban mucho, otros poco y otros nada. No es matemático, pero te da la pauta de una diferenciación social ya establecida. Bueno, le recomiendo el libro porque le advierto que cuanto se va a empezar a encontrar muy reflejado con la realidad también de Victoria. En otra dimensión, en otra época del tiempo, pero pasan cosas muy similares a las que nos pasan y nos vamos a encontrar hasta con nombres muy similares. Ana, quería decir algo, nada más. Empezamos con la obra de arte de Ferro. Ramírez, Cristian Ramírez. Un amigo. Un amigo de muchísimas personas y él es artista plástico, docente y bueno, cuando le comenté la obra, como persona brillante, ¿no? Y gran artista, inmediatamente ya así concibió esto. Claro. Y entonces él me dice, lo concebí como una puerta hacia el futuro, a la primera misa. Y fíjate cómo él representa los distintos sectores sociales. Claro. Es una obra que hay que mirarla varias veces y cada vez te va a ir dejando un mensaje diferente, como toda obra de arte importante.